¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. Bueno, como todos saben, este 4 de febrero del presente año se celebran las elecciones de presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Legislativa. Esto en un contexto de reformas al Código Electoral y también de hasta una interpretación, por decirlo menos, que contradice la Constitución con respecto a la reelección presidencial. Y bueno, es algo que es muy peligroso para nuestra democracia. Para hablar al respecto, tenemos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto. Para entrar en contexto en materia, Eduardo, el 15 de marzo del año pasado, la Asamblea Legislativa pues aprobó una serie de reformas y entre ellas una derogación del artículo 291-A que permitía hacer reformas al Código Electoral. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene esto en cuanto al escenario que vamos a enfrentar con estas nuevas elecciones? Bueno, en términos formales podríamos decir que esa reforma, esa derogación a este artículo es la que ha provocado el cambio en el número de diputados, el número de consejos municipales y la fórmula electoral para la elección de diputados. Porque obviamente el legislador podía tener a la vista esta regulación que le impedía hacer cambios, hacer reformas un año antes de la elección. Eso en términos, digamos, formales, jurídicos. Pero en términos prácticos, en términos políticos, en términos de los hechos, no importaba esa regulación para tomar una decisión de reformar el código electoral, reformar el sistema electoral. ¿Por qué digo esto? Porque el comportamiento de la bancada legislativa de Nuevas Ideas ha sido precisamente eso. Tienen los votos, pues aprueban lo que se tenga que aprobar, independientemente contradiga la Constitución, independientemente tenga rechazo de algunos sectores, etc. O sea, digamos, no les importa eso. ¿A qué quiero llegar? Que estando o no estando este artículo vigente, si ellos tenían que reformar estos aspectos que he mencionado, lo iban a hacer, con o sin el artículo. O sea, digo, el artículo podía servir como un freno formal, digamos, al menos para mantener la apariencia, y por eso lo derogaron, pero en la práctica, pues, si eso tenían que hacer, lo iban a hacer con o sin el artículo. Ellos quieren dejar siempre como un velo de legalidad a ciertas acciones. Exacto, o sea, lo hicieron más no porque les impedía el artículo hacer la reforma, sino que para decir, no, mire, no hay artículo que nos impida hacer esta reforma, pero digo, para darle esa apariencia de legalidad ante la opinión pública, no porque ellos necesitaran derogarlo, o sea, ellos simplemente pueden hacerlo cuando quieran, como quieran, sin ningún freno. Entonces, ese es tal vez el punto de esta reforma, que como digo, no impedía que ellos hicieran lo que quisieran con el sistema electoral. Bueno, también, Eduardo, en octubre del año pasado se aprobó la ley la habilitación del voto en el exterior, ¿verdad? Para los salvadoreños que están en el exterior, con la particularidad de que los votos para diputados, sea de donde sea el votante, del departamento que sea, pues solo se va a contar por el departamento de San Salvador. ¿Qué lectura le da esto? Bueno, obviamente esta reforma tiene toda la intención de favorecer al partido oficial en la circunscripción electoral más grande para elegir diputados, que es San Salvador. Y esto lo digo porque perfectamente se pudo tomar el lugar de origen de la persona o el último lugar de residencia que tenía la persona en el exterior como el criterio para asignar a dónde iba a valer su voto. Porque eso es lo que se hace en otros lugares, se toma el lugar de nacimiento y ahí se asigna el voto de la persona en el exterior o comprobando a dónde residió por última vez en el país. Pero no lo hicieron así, sino que tomaron, digamos, tal vez el ejemplo, pero mal aplicado, de que se asigna a la capital todos los votos en el exterior. Eso podría tener sentido en la elección presidencial, porque no importa que se infle el padrón con votos en el exterior en la capital, en la circunscripción de San Salvador, por ejemplo. No hay ningún problema. Pero, porque estamos hablando obviamente de una circunscripción nacional. O sea, no importa a dónde se asigne, porque siempre se van a usar esos votos, estén en la Unión, estén en la Libertad. O sea, no hay mayor cosa, ningún impedimento. Pero cuando hablamos de la elección legislativa, ahí sí cambia el asunto.
porque esa inclusión de votos en el exterior va a modificar, digamos, todo el proceso de asignación de diputados. Lo va a cambiar totalmente si hay una votación que nosotros hemos calculado que esté arriba de 75,000 personas. Si se da eso, pues obviamente va a cambiar el resultado. Pero sin duda el tema de hacer la reforma, el voto en el exterior y poner todos los votos en el exterior en San Salvador es precisamente para favorecer al partido oficial en la circunscripción donde se reparten el mayor número de diputados. ¿Qué implicación tiene cambiar las reglas de juego del proceso electoral, que dicho de paso no van a ser las mismas reglas con las que el partido oficial ganó las diputaciones ni la presidencia, ¿verdad? ¿Qué implicación tiene? Inclina la competencia, inclina a favor del oficialismo el proceso electoral. Esa es la principal implicación, porque acá no estamos hablando de que las reformas se hicieron pensando en mejorar la participación ciudadana, no se hicieron pensando en mejorar la representación que pueden ejercer los partidos, no se hicieron las reformas pensando en cómo el voto fuera más igualitario de lo que actualmente se tenía. O sea, no es esa digamos, la intención, sino que la intención fue generarle las condiciones al partido oficial para, en caso le baje la votación, aún así mantener el control de la Asamblea Legislativa y mantener el control de la mayoría de municipios. Por eso se hicieron estas reformas, o sea, no iban pensadas, digamos, para generar más democracia, sino que al contrario, es para concentrar poder. Esa es la primera implicación de esta reforma. Van a concentrar poder. O sea, si el partido oficial, por ejemplo, bajara en un 15% su votación legislativa, eso la fórmula electoral lo va a compensar. Le va a dar el mismo número de diputados, aunque tenga menos votos. Ese es el efecto que genera la fórmula electoral. Y ya no digamos a nivel municipal, puede tener una implicación de alejamiento de las autoridades municipales con la gente, porque eso es lo que ha tenido por lo general característica en los municipios. El gobierno local es un poco más cercano a la gente, es la primera instancia con la que se enfrenta o con la que tiene relación el ciudadano, la primera instancia estatal. Entonces ahora, al tener más población en una circunscripción municipal, en un municipio, ese vínculo se va a hacer todavía más difuso porque va a haber más población para un solo consejo municipal. Entonces esa puede ser otra implicación, la lejanía y la falta de sentirse representado del ciudadano respecto de su autoridad municipal. Bueno, hablando de ese primer punto, de esa inclinación hacia beneficiar cierta concentración de poder, ¿no? Y beneficiar ciertas compensaciones en los votos, ¿cuál es el escenario que les espera a los partidos políticos de oposición, teniendo en cuenta de que el Ministerio de Hacienda pues tampoco tuvo a bien darles la deuda política, ¿no? Para que ellos pudieran hacer campaña? Los partidos de oposición llegan en el peor momento a esta elección. O sea, tenemos partidos que no han logrado despertar el interés y el apoyo ciudadano para sus propuestas y candidatos. Entonces salen muy bajo en las encuestas, no se ve que haya un apoyo mayoritario. También llegan partidos con pocos recursos económicos, es decir, los partidos han tenido una baja en sus ingresos de fuente privada. Los donantes que por lo general sostenían a los partidos ya no les están dando recursos o no se los están dando en la cuantía que tenían acostumbrados los partidos. Y a esto le sumamos que no hay deuda política o que se retrasó el pago de la deuda política, según sea el caso. Entonces configura un escenario que los partidos no tienen la capacidad de mostrar sus propuestas, la capacidad de mostrar a sus candidaturas y poder competir en igualdad de condiciones. Entonces es, digamos, el peor escenario al que se van a enfrentar, porque enfrente tienen un partido que goza de popularidad, un partido que está, digamos, beneficiándose del uso de fondos públicos que hace el gobierno con la propaganda que está haciendo. Eso le beneficia al partido Nuevas Ideas, aunque sea el gobierno el que está gastando eso, pero el beneficiado del partido. Entonces, se enfrentan a esa situación, a una reelección inconstitucional, y a esto le sumamos que se reformaron las reglas para poner todo a favor del partido Nuevas Ideas. Entonces es, digo, un escenario muy complicado, muy complejo,
que no han logrado asimilar ni entender los partidos, ni han planteado alternativas de cómo solventar eso. Y eso es lo que estamos viendo en toda la campaña que se ha visto y en la actuación de los partidos políticos. ¿Desaparecerán algunos partidos? Según las encuestas, si eso se refleja en la votación, probablemente algunos desaparezcan. Lo que podemos decir que según los resultados de encuestas y haciendo cálculos con los resultados 2021, aplicándolos al nuevo contexto con las reformas que se aprobaron, lo que se bosqueja es tal vez el tránsito de un sistema multipartidista a un sistema de partido hegemónico. No de partido único, pero sí de partido hegemónico, donde vamos a tener un escenario como el que se tuvo en México, por ejemplo, cuando el PRI era el partido que controlaba la presidencia, controlaba la legislatura, las gobernaciones a nivel municipal, y había partidos pero que no tenían, digamos, mayor cuota de poder. Entonces es probable que lleguemos a ese escenario, digo, si las encuestas se concretan en el día de la votación, o sea, que pasa lo que ahí dicen las encuestas, que un 60-70% vote en la legislatura a favor de nuevas ideas. Ahí tenemos ya configurado ese escenario de que probablemente el partido tenga las mayorías y otros 2 o 3 tengan uno o dos diputados y el resto no va a lograr diputación y probablemente no logre el número de votos para mantener la inscripción. Entonces ahí tendríamos desaparición de algunos partidos y, como digo, puede ser el inicio de un sistema de partido hegemónico. Eduardo, para finalizar, ¿cuáles serían las manifestaciones concretas, cuáles serían los impactos en la vida cotidiana de los salvadoreños de esta concentración de poder? Cuando un político, un gobierno, un partido, cualquiera de las 3 figuras, que en nuestro caso es un político, concentra poder, la afectación que tiene el ciudadano es que esta persona, este funcionario, este político gobierna según su voluntad. O sea, es arbitrario a la hora de gobernar. No tiene límites, no conoce límites, no reconoce límites y gobierna según su ambición, según su visión. Y en esa medida lo que sucede es que puede tomar una decisión que aparentemente beneficia a la colectividad, pero que también tiene su contraparte. Afecta derechos de las personas, afecta a comunidades. El punto acá es que como él tiene concentrado el poder, no hay forma de cómo frenar eso, no hay forma de cómo contrapesar, de cómo balancear, cómo impedir que esa medida afecte a la ciudadanía, porque no hay separación de poderes. No hay instituciones que frenen el ejercicio abusivo del poder, porque esa es la lógica del sistema de frenos y contrapesos, de la división de poderes, que es el poder legislativo pueda frenar al poder ejecutivo, o viceversa, o que el poder judicial pueda frenarlos a ambos cuando hayan abusos. Pero cuando estamos hablando de que esto no funciona, ese control entre órganos, porque alguien tiene el control de todo, entonces desaparecen esas acciones de control y el ciudadano entonces no tiene, digamos, por ejemplo, un órgano judicial al cual acudir y decirle, me está violando el gobierno mi derecho con esta medida. No hay forma, no hay dónde acudir. Entonces, el ciudadano queda a expensas de la voluntad del gobernante. Y eso es la primera afectación, o sea, le afecta su derecho. Si el día de mañana dicen, vamos a construir un aeropuerto en este lugar, el ciudadano no tiene a qué instancia judicial acudir para cuidarle su derecho de propiedad, su derecho al arraigo. No puede hacer eso. Entonces, ¿qué le toca? Le toca simplemente bajar la cabeza y aguantar lo que le venga. Así ha pasado con el régimen de excepción. Muchas personas inocentes han sido detenidas. ¿Han tenido respuesta del órgano judicial? No la han tenido. Entonces, esa es la principal afectación. Se afectan los derechos de la gente cuando alguien concentra en sus manos todo el poder. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Siempre un gusto. Ustedes, amigas y amigos, esperamos que haya sido de utilidad la información ahora compartida. Recuerde, haga valer su voto, haga valer su derecho y su deber al voto, pero siempre con orden y tranquilidad. Siga con Más de Miradas.